Este episodio que usted va a ver a continuación es quizás el análisis más completo y el mejor análisis que usted va a encontrar sobre la situación que se está viviendo dentro del Partido Nuevo Progresista y el gobierno de Puerto Rico entre la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, que a todo este drama se une Francisco Domenech y otros actores. Tocamos todos los temas importantes, hablamos de el estatus de la política local hoy día en Puerto Rico, cómo está cambiando, los precedentes, cosas que ya han pasado, mentiras, desaciertos, aciertos, todo. Así que vuelvo y les digo, la conversación o el análisis más completo sobre toda esta situación hasta el momento es este episodio que usted va a ver a continuación. Hace más de 2000 años, en una cruz, nació la esperanza que no muere. Este Viernes Santo, 3 de abril, desde las 9:30 de la mañana, únete al servicio especial en el Coca-Cola Music Hall. En la música, Miel San Marcos. En la palabra, el pastor Otoniel Font. Un encuentro para recordar el sacrificio que cambió nuestro destino y adorar juntos al Dios de esperanza eterna. Entrada libre de costo. Más información en otonielfont.com. Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra, segundo episodio del día, tal como lo prometimos. Vamos a estar analizando y ampliando y trayendo todos los detalles, dándole todos los detalles de lo que sigue aconteciendo dentro del Partido Nuevo Progresista. Suscríbete al canal, enciende el botón de la campanita, dale like al video, comenta y comparte esto con todo el mundo y pasa por patreon.com/La Diestra y suscríbete al Patreon de La Diestra para que disfrutes de todo el contenido exclusivo que La Diestra tiene para ofrecerle a usted. Mire, el último video que yo hice el sábado en la tarde, subió sábado en la noche, entre lo que yo grabé ese video y lo subí, pasaron varias cosas. Salió la gobernadora Jennifer González y informó lo que ya todos sabíamos o dábamos por hecho. No sé por qué. A mí me estuvo hasta raro que ella saliera a decir, no, hoy formalmente recibí la carta de renuncia de parte de la ex secretaria de Vivienda, Ciari Pérez. Vimos a Tomás Rivera Schatz, que también hizo una serie de comunicados a través de sus redes sociales después del viernes el permanecer mayormente callado, y en el día de ayer volvió a emitir otras expresiones. Y hoy también ya por fin la prensa pudo entrevistarlo. Y Jennifer González también está haciendo un media tour. Desde temprano en la mañana fue a Rubén Sánchez, fue a Normando Valentín, está yendo a programas en FM, está dando entrevistas por teléfono, va a ir a televisión, tengo entendido, también en la tarde. Así que esto pique y se extiende. Y para hablar de todo esto que muchos podemos llamar un huracán al que se está enfrentando el Partido Nuevo Progresista, yo traje a un experto en huracanes dentro del Partido Nuevo Progresista y estoy hablando de nada más y nada menos que mi gran amigo Carlos Mercader. Charlie. Hey, ¿qué pasa, Mike? Gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente, como siempre. Gracias, siempre hablamos, pero no. Un privilegio por estar aquí contigo hoy y hablar de este tema que está caliente. ¿Qué te parece a ti todo esto que está sucediendo? Yo te traje y cuando hablé contigo, te dije, mano, en verdad me quiero sentar a hablar contigo porque tú eres una persona que has estado dentro del calor político. Tú viste quizás la tormenta más aparatosa que haya podido sobrevivir cualquier partido con el verano del 2019, aunque tú ya no eras parte de la administración, estuviste dentro de todos esos sucesos. Y entonces yo veo lo que se está dando hoy día entre Jennifer González y Tomás Rivera Schatz. Y obviamente, pues, yo aquí o los compañeros de La Diestra opinamos sin miedo, pero me voy a la radio o a las redes sociales y veo a los analistas que están dentro de los distintos espacios analizar, estadistas PNP y estadistas, analizar todo esto, man, y me quedo como que vacío porque siento que está todo el mundo caminando en cáscaras de huevo. Eso es correcto. Así que déjame traer a Carlos Mercader, que yo sé que me puede ampliar mejor todos estos datos, refrescarnos la memoria y darnos una reacción honesta a todo lo que está sucediendo. A ti, personalmente, ¿qué te parece esta situación? Yo creo que esto es algo que eventualmente iba a ocurrir. Eventualmente ibas a tener una diferencia
abismal entre lo que son las aspiraciones y posturas de la gobernadora con unas aspiraciones y posturas del presidente del Senado. Máxime, cuando en un momento dado, desde el comienzo de esta administración, por alguna razón que esto yo nunca lo he entendido de algunos políticos, pero cuando tú ves que hay ciertos problemas, a veces los políticos tienden a decir, eso no tiene que ver conmigo. Ellos tratan como que de distanciarse y sabíamos que había tirantez en la figura del secretario de la Gobernación de Jennifer González, de Francisco Domenech y Tomás Rivera Chats desde el día 1. Y sabemos lo que ocurrió en los procesos de cuestionamiento sobre lo que era la firma de cabildeo de él, de cómo fue que él dispuso de ella, de las personas que comenzaron a trabajar en eso. Sabemos de la tirantez que hubo un momento dado con el nombramiento de su esposa, de Verónica Ferraioli, como secretaria de Estado, y sabemos que hubo cuestionamientos que eran cuestionamientos hasta de lo que Francisco Domenech hacía o no hacía. Hubo cuestionamientos sobre la orden ejecutiva que le dio unos poderes bastante cuestionables, yo diría, al secretario de la Gobernación bajo esta administración. Así que eran cosas que nunca se atendieron. El presidente del Senado siempre ha vociferado incluso una vez llegó a decir su oposición o digamos yo diría su desagrado por el secretario de la Gobernación. Él decía que el mejor director de campaña de la oposición política era Francisco Domenech. Así que yo creo que eso viene de ahí. Y la gobernadora nunca atendió eso. Ellos siempre lo tomaban como que, eso es allá ellos, allá Tomás, allá Francisco y whatever. Y eventualmente, pues, ¿verdad? Las cosas se siguieron fueron dándose hasta que llegó el día de hoy, donde fíjate que se da en la coyuntura de la renuncia de Ciary Pérez Peña, que la conocemos y sabemos que Ciary, honestamente, en este proceso, evidentemente, alguien le está tratando de serruchar el palo a Ciary hace mucho tiempo. Ciary tenía a su haber ser una de las secretarias del gabinete constitucional de Jennifer González, que no necesariamente era del agrado de Francisco Domenech. Eso todo el que está en ese círculo lo sabe. Y verá, si Francisco estuvo detrás de esa renuncia o no, o de lo que le ocurrió a Ciary o no, mucha gente lo especula. Yo no puedo decir que eso sea cierto, pero tampoco se le vio defendiendo a Ciary. Que por lo general, en un caso como esto, anteriormente tú hubieses visto a un secretario de la Gobernación dar el frente. Francisco no lo ha hecho. O sea, o no lo hizo con Ciary. Después de todo, el secretario de Gobernación es el jefe del gabinete también. Correcto, sí, correcto. Y al final del día, un golpe al gabinete es un golpe, ¿verdad?, al equipo que el secretario de la Gobernación supervisa. ¿Qué es la figura del secretario de la Gobernación? La figura del secretario de la Gobernación, creo que la gobernadora lo dijo muy claro el otro día cuando estaba hablando sobre la citación del presidente del Senado. Ella decía, este es mi secretario. Esta es la persona que me responde a mí. Y le responde a la gobernadora, ¿para qué? Es quien vela que se cumpla su plataforma. Y su plataforma toma vida en la medida en que su gabinete va ejecutando sobre lo que es el plan de ella. Así que el secretario de la Gobernación es esa figura, yo le llamo el quarterback. O sea, es la persona que corre el sistema ofensivo y defensivo de una administración de gobierno. ¿A qué ella se refiere cuando ella dice? Porque en esas mismas expresiones ella dijo que esto es una posición creada por orden ejecutiva. Sí, porque no es de carácter de ley. O sea, no es, por ejemplo, no es como un secretario de una agencia constitucional. Que fíjate algo. Tú tienes unos secretarios que están en la Constitución. Claro. La Constitución te dice, mira, el gobierno tiene que tener estas agencias y cada una de esas agencias va a tener a un director, un secretario. Y hay unas que son de carácter constitucional, como es el Departamento de Justicia, si yo no me equivoco, el Departamento de Estado, Departamento de la Vivienda, Departamento de Hacienda, Departamento de Educación. No estoy seguro, pero creo que sí, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas también es constitucional. Y creo que el de la policía, sí, yo no estoy seguro si el de la policía son como 7 u 8 agencias que son constitucionales. Y después esos son los de sucesión. Están en la Constitución. Okay. También está, vamos a ver, espérate. Está, sí, te dije Justicia, te dije Hacienda, te dije Recursos Naturales, también, sí, también, sí. Y entonces están los jefes de agencia de otras agencias que son por virtud de ley, porque la ley creó esa agencia y por ende creó un orden o un organigrama que permite o que adscribe la responsabilidad para dirigirlo a un secretario. Así que es constitucional y es
por ley, virtud de ley. El secretario de la Gobernación no es por virtud de ley. Eso es una función que, si yo no me equivoco, quien en Puerto Rico quien la creó o quien la adoptó un montón Fernández Colón con Sila Calderón. Sila Calderón fue la primera secretaria de la Gobernación, una posición que él le creó a ella. Y entonces así sucesivamente se han ido haciendo. Por ejemplo, otro secretario que no es de ley es el secretario de Asuntos Públicos. El secretario de Asuntos Públicos es una secretaría que no surge de los primeros gobiernos de Puerto Rico. Eso surge por virtud de orden administrativa, que se crea una posición dentro de lo que fortaleza alguien que le trabaja a los asuntos públicos al gobernador o la gobernadora. Lo mismo en Secretaría de Prensa, por ejemplo. Secretario de Prensa no es por ley. Eso también le corresponde a quién, a el gobernador. Al final del día, todas esas secretarías son realmente posiciones bajo la fortaleza. ¿Entiendes? O sea, trabajan para la fortaleza. No tienen, la ley no las protege o no les concede algún tipo de poder como se le da a un jefe de agencia. Okay. Y por eso es que también es importante, y dije ahorita lo de la orden ejecutiva que crea, en este caso, los poderes del secretario de la Gobernación bajo esta administración, porque cualquiera que lee esa orden administrativa, yo te lo digo, Samay, que esto para mí siempre ha sido, yo creo que yo lo he hecho anteriormente aquí, es cuestionable incluso que tú veas los poderes que se le adscriben, porque incluso yo creo que en esa orden ejecutiva, y no es orden administrativa, pero en una orden ejecutiva, en esa orden ejecutiva se le da incluso poderes hasta para tomar decisiones, hasta sobre subastas que ocurren dentro de la agencia. Y eso, ¿verdad? Eso en ley puede ser cuestionable porque precisamente la ley concede un orden dentro de lo que es la creación de cada agencia y de lo que es el poder de cada jefe de agencia que no, o sea, está revestido de ley quien tiene la función, no una persona, un tercero, que si bien tiene el beneplácito de la gobernadora que le sirve a ella, en este caso, pero no está protegido por la ley que protege a un secretario de agencia cuando hace una subasta, cuando toma una decisión administrativa dentro de la agencia. Que un gobernador puede darle el poder a un secretario de la gobernación a que le supervise a su secretario de agencia, sí, pero un poder que es otorgado por la ley a ese secretario de la gobernación no hay ley que le dé esa facultad, ¿me entiendes? Y no ha habido secretario de la gobernación que tenga las responsabilidades o los privilegios, básicamente, responsabilidad que tiene ahora mismo Francisco Domenech. Bueno. De supervisar contratos. Bueno, ha habido funciones que se le otorgan a la Secretaría de la Gobernación en otras administraciones. Incluso se decía que en un momento dado Álvaro Cifuentes, que tenía unos poderes brutales. Pedro Rosselló. Bajo Pedro Rosselló, sus primeros 2 o 3 años. Él fue secretario de la Gobernación, creo que fueron los primeros 2 años. Y así sucesivamente ha habido otros secretarios de la Gobernación que han tenido grandes poderes en el sentido de, ¿verdad? De que por ejemplo, cuando yo fui jefe de agencia, pues tan pronto a mí me nombraron, al otro día yo me senté con el secretario de la Gobernación en ese momento, que era William Villafañe, y él me dijo, mira, Carlos, esta es la manera de manejar el gobierno, esto es lo que nosotros vamos a hacer, tú me respondes a mí por esta acción, yo te voy a llamar cada cierto tiempo, te voy a seguir a las cosas que el gobernador, yo sé que él me decía, yo sé que tú tienes una relación con el gobernador, yo sé que tú hablas con él, pero yo te voy a pedir, ¿verdad? Que en lo que es el chain of command, ¿se respeta ese chain of command? Quien tiene que respetarlo es el gobernador. O sea, honestamente, mira, a mí me han dicho mucho que esta Secretaría de la Gobernación... De arriba hacia abajo. Sí, porque lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, si yo soy un jefe de agencia que tengo acceso al gobernador y digo, bueno, yo solamente te respondo a ti, pero no le respondo al secretario de la Gobernación, pues esa es la primera muestra de que el secretario de la Gobernación, su autoridad es limitada en la medida en que yo, jefe de agencia, puedo pasarle por el lado y hablar con la gobernadora. Y no es que, yo creo que tiene que estar bien claro. La decisión y las órdenes tienen que ser del gobernador. Pero, obviamente, el secretario de la Gobernación tiene que tener una autoridad y quien le da esa autoridad es el gobernador o la gobernadora. No puede ser más nadie. Aquí yo he escuchado que él se abroga cierta autoridad, pero yo siempre digo que no es la autoridad que se abroga al secretario, es la autoridad que le da a la gobernadora. Claro. Y yo, por ejemplo, había escuchado anteriormente que con el tema de vivienda, que había habido discrepancias. Incluso, te voy a dar un tema, Valery Rodríguez. Cuando Valery Rodríguez entra como secretaria, pregúntale a ver si Valery le respondía a Francisco Domenech. Es más, eso fue gran parte de los problemas que hubo con ese nombramiento, porque
de alguna manera no había comunicación o Valerie no le respondía necesariamente directamente a Francisco bajo el supuesto de que ella le respondía a la gobernadora. Y ahí tú te das cuenta que había evidentemente un disloque en lo que Francisco quería lograr con los jefes de agencia y lo que estaba haciendo Valerie. De ahí vienen los problemas después con la gobernadora. Así que o sea, en ese tipo, yo soy de los que piensa que olvídate de Jennifer González, Francisco Domenech, yo soy de los que piensa que el secretario de la gobernación, un buen secretario de la gobernación, es quien de inicio el gobernador le da una autoridad, pero después se gana el respeto de sus pares trabajando mano a mano con ellos, porque el secretario de la gobernación, o sea, un secretario de la gobernación que está amenazando, que está todo el tiempo bajo con el yugo de te voy a votar, de esto no se puede hacer, no puedes velar, que está todo el tiempo, está queriendo imponer un respeto, que ese respeto se gana. Y se gana trabajando con los jefes de agencia. Claro. Y yo creo que, de nuevo, aquí ha habido muchas quejas que se dicen. Yo me acuerdo cuando yo he escuchado 2 o 3 veces que el actual se ha quejado por diferentes cosas de algunos jefes de agencia, etcétera. Pero también lo que pasa es que el jefe de agencia que tiene su autoridad, de alguna manera se la ha dado, uno no puede, como secretario de la gobernación, querer imponer una voluntad que la gente no pueda ni entender o no pueda verla como que realmente es constructivo, que lo ayuda a él como jefe de agencia. Y yo he sabido de discrepancias que han existido ahí. En el tema de Ciari, me parece que habían discrepancias allí entre el secretario de la gobernación o la secretaría de la gobernación, porque no solamente él, quienes trabajan con él, y la secretaria de vivienda. E incluso, mira lo que te voy a decir. Yo creo que la gobernadora, a un momento dado en el tema de Ciari, no quería disponer de Ciari. Y el presidente del Senado tampoco. El presidente del Senado fue bastante leniente en el tema de Ciari Pérez Peña, al punto de que yo creo que él le daba el beneficio de la duda al principio de esta controversia. Lo que pasa es que por un largo tiempo, sí, vamos a ser honestos con eso. Ese día, él lo decía, inclusive ya cuando decía, mira, yo entiendo que es propio que ella renuncie o que la Fortaleza la remueva, siempre hizo el paréntesis de, o sea, esto nos está acaparando toda la atención mediática. ¿Hasta qué punto esto es inteligente? Sí, no, llegó un punto con el tema. Mira, yo me voy a remontar al 12 de febrero. Estamos ahora, hoy es 16, hace ya un mes y 4 o 5 días. El 12 de febrero, yo me acuerdo, yo estaba en el programa de radio, estaba Ferdinand Porter, estaba en Nueva York, estaba por teléfono, y estaba Chile y Jorge Goldberg, y estábamos hablando sobre el tema sobre las alegaciones que estaban haciendo en contra de Ciari. Y Ferdinand empieza a decir en ese programa, ella tiene que responder, ella tiene que hablar. Y Jorge, no, ella tiene que hablar. Y me preguntan a mí, yo digo, no, ella no puede hablar. Me dice, ¿cómo que no? Y yo le digo, bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que en este caso particular se están haciendo unas alegaciones y unos señalamientos a ella sobre unos hechos que no necesariamente son de ahora, no necesariamente son de hoy, son del pasado, y son del pasado de ella en otras funciones privadas. Como ciudadano privado. Ajá, como ciudadano privado. Y yo decía, lo primero que yo haría, si soy Ciari Pérez Peña y soy parte de ese equipo de trabajo de ella, es, yo me siento con Ciari, yo miro lo que están sacando, yo miro lo que hay, Ciari debe saber lo que todavía no está allá afuera y yo me debo anticipar. Y entonces yo poder responder a lo que veo y a lo que todavía no he visto que puede ser que salga. Y entonces yo hablo y yo me aseguro que mi administración está clara con esto. Yo no emitiría unas declaraciones y mucho menos las que emitiría hoy, porque hoy están los ánimos y la pasión, eso era el febrero 12, están los ánimos y la pasión demasiado en alto. Yo esperaría, deja que baje esto un poco y entonces, ya una vez reunido con todo el mundo, entonces vengo y hablo. Ese día ya emitió una declaración. Ese día a las 3 de la tarde, yo me acuerdo, yo creo que tuve que ir a Aguadilla, no me acuerdo dónde era que yo estaba, y salió un comunicado de ella y decía unas cosas que para mí fueron detrimentales en toda esta historia. La primera para mí era que decía que ella no tenía nada que ver con la administración o el manejo, yo no sé qué más, del negocio del autocenter de Yabucoa desde el 2017. Y nada más con haber visto los documentos que había en público o lo que tú podías acceder, que era público por Google, tú sabías que eso no era cierto. Tú sabías que ahí estaba una respuesta a la defensiva y que no anticiparon lo que podía venir. Ahí es que yo digo que dice, ¿dónde está la fortaleza aquí? ¿Por qué?
Porque tú dirías que un caso como este, que tú tienes que anticipar el día de mañana. Tú estás viendo el día de hoy, pero el día de mañana, donde tú estás siendo señalada y tienes que, de nuevo, hay cosas que tú no has visto todavía que tú sabes que pueden haber. Entonces, pues tú dices, espérate. Y el que la fortaleza haya permitido esa declaración, te voy a explicar. Pero antes que me explique, hay otras instancias históricas que yo puedo quizás recordar de cuando yo era pequeño, según yo he estudiado la historia política, como más reciente. Cuando Pedro Rosselló, a él en la prensa lo encaró y le habló sobre los señalamientos que se estaban haciendo en contra de sus jefes de agencias. ¿Y qué él hizo? Dijo, el que tenga pruebas, que las muestre. traiga, y se las trajeron al momento, se las dieron. Sí. Cuando Ricky sale lo del chat, él está en unas vacaciones y tan pronto llega a Puerto Rico, emite expresiones y pide disculpas sin saber. Aún él mismo diciendo, yo no sé realmente qué es lo que está allá afuera, pero pido perdón de adelanto. Ya, tú. Y fue una mala respuesta. Fue una mala respuesta por asumir algo que él no sabía lo que era. Por eso es que te digo que a veces, yo sé que en la inmediatez y en la crisis, te lo digo, yo he manejado varias crisis, en la inmediatez, todo el mundo es, bla. Y tú, espérate, tranquilo, porque tú tienes que, en esto, hay muchos ejemplos en la historia, no, donde uno tiene que ser ecuánime y paciente consigo mismo y con el tiempo. Porque el tiempo, aquí realmente de Ciari, el tiempo era su aliado. Solamente era que tenía que tomar las cosas correctamente y adecuadamente y esperar. Posiblemente tenía que renunciar. Quizás tenía que renunciar, pero yo digo que esto fue un autogol. Este problema de Ciari se convirtió en un problema, bueno, al punto que la crisis de hoy, de Tomás con Jennifer González, del presidente del Senado con la gobernadora, emana de esto. Emana de esto. Porque, como tú acabas de decir ahorita, el presidente del Senado al principio no estaba emitiendo un juicio concluyente con lo que había que hacer o no con Ciari. Lo que pasa es que después de 3 o 4 semanas tú dices, pero espérate. Además de lo que ya estaba público, que contradecía a la misma secretaria. O sea, la gobernadora trató de minimizar algo que era obvio, que era un problema. Entonces, tú, por más que tú digas que no es, si el problema está. Entonces, tú tienes que verla, de nuevo, hay que saber manejar las cosas, el tiempo y las crisis, si son importantes para manejarlas a tiempo, la realidad del caso es que no porque lo hagas rápido, lo estás manejando correctamente. Tienes que esperar y tienes que estar claro de que con qué vas a ir allá afuera. Entonces, me parece, rapidito, que esto de lo de Tomás y lo que pasó con Zagaldía y lo que pasó con lo que está pasando ahora con lo de Francisco y lo que está pasando con la gobernadora, para mí son reacciones a destiempo. Te explico. En un momento dado, yo creo que Antonio Zagaldía, cuando va a la radio, yo creo que es una reacción, es una mala reacción a un problema que él entiende que él tiene que sacar la cara o alzar su voz. Porque él defiende, él va y dice, voy a defender la gobernadora. ¿Por qué se sienten esa necesidad? Bueno, él ha sido comunicador anteriormente, él es una persona vocal, él ha estado en otras instancias en los medios. Yo me imagino, ¿verdad?, que él dijo, bueno, pues yo aquí, yo tengo una opinión que después de que escuchó la entrevista de Tomás Rivera Chats esa misma mañana ahí en Rubén Sánchez, donde por primera vez yo creo que Tomás había sido mucho más contundente en su apreciación del tema de Ciari, él decidió que quería responderle. El problema fue que se fue a lo personal con Tomás. ¿Por qué? Porque le hizo un paralelo a Tomás con el tema de Héctor Martínez cuando fue senador y cuando fue acusado en un momento dado. Y una falsa equivalencia. Una falsa equivalencia, un paralelo que no es paralelo. No era igual para nada. E incluso las reacciones de un Héctor Martínez, si las fueras a comparar con una Ciari Pérez Peña, muy distintas. Pero él quiso, y yo creo que cometió un error en traer ese ejemplo particular, que es un ejemplo que y él conoce, porque todos, ¿verdad?, los que estamos cerca o hemos estado compartidos cerca de estos líderes sabemos, Héctor Martínez, una persona cercana a Tomás Rivera Chats, cercana en el plano personal. Hoy día, o sea, y yo sé que ese golpe que trata de darle Antonio Zagaldía en ese momento, tú sabes que iba más a lo personal que a lo político. Y es donde yo digo, ahí es un error, porque ¿por qué tú vas a casarte una pelea a ese nivel con el presidente del Senado? ¿Para qué? O sea, ¿qué te da eso? ¿O que luego Héctor Martínez salió reivindicado, verdad?
No, Héctor Martínez al final salió súper bien porque Héctor Martínez al final Fiscalía revirtió el proceso que había comenzado culpatorio contra él. Se revirtió completo. O sea, la corte, la palabra se me escapa ahora, pero es como si nunca hubiese existido el proceso. Así fue, eso fue lo que ocurrió. Remanded. They remanded. Y eso fue a nivel de Boston. A nivel federal, correcto, en apelativo, correcto. Así que, de nuevo, para mí eso estuvo mal. Entonces, por ejemplo, te digo esa reacción. La reacción de la gobernadora, pues la reacción de la gobernadora de ahora de establecer supuestamente que esto es por una ambición personal del presidente del Senado para aspirar a la gobernación, a este momento, yo pienso que es una reacción que por más que tú quieras decir que alguien dice, ay, mira qué astuta políticamente, yo creo que es una reacción a destiempo. Yo creo que es una reacción a destiempo, ¿por qué? Porque cuando vas en la agua, tú vas a haber trazado una raya con este individuo, con esta persona que ella lo está viendo como un rival político. Puede ser que Tommy no lo sea. Puede ser que Tomás Rivera Chats sea su aliado político más adelante, pero ¿cómo tú vuelves y coses algo que has roto de tal manera? Tú sabes que a veces las costuras, o sea, tú puedes hacer costura de si a ti se te sale el ruedo, sí, de una, pero hay veces que no. Hay veces que si lo alas mucho, se rompe todo eso y no hay break, o sea, no hay remiendo que valga. Y yo creo que la gobernadora en este tour mediático que está haciendo, es ella la que está atacando, fíjate, es ella. Fíjate que yo creo que el presidente del Senado sí ha cucado, pero no creo que le haya hecho un ataque directo como el que está haciendo ella. Y de momento, jugar con el tema de la agresión, ojo, y los ejemplos que ha utilizado, yo creo que es evidente. Todo el mundo, el que tiene todo de frente, sabe lo que está haciendo. Y evidentemente está evocando, está tratando de crear algún tipo de sentimiento. Victimizarse. Sí, y un resentimiento hacia el presidente del Senado, que en este momento, yo no creo que la gobernadora tenga el apoyo popular para hacer una cosa como esta y que la gente se tire a decir, sí, es verdad. Porque fíjate que si alguien ha mejorado su imagen públicamente a través del tiempo, ha sido el presidente del Senado. Si alguien se ha visto capaz de tener discusiones con quienes han sido rivales políticos anteriormente, ha sido el presidente del Senado. Va a todos los espacios que anteriormente no iba. Anteriormente vivía una guerra abierta y continua con miembros de la prensa. O sea, él no recibía gente a veces y ahora tú ves que sí lo hace. Solamente quedan como 3 ahí en esa lista. Bueno, pero por ejemplo, hoy mismo, en esa entrevista, él se hace disponible a los medios. Claro. Él recibe preguntas de todo. Claro, él no la filtró. Y abre la oficina. Abre su oficina a los medios. Y fíjate, es que esto es bien interesante porque hay gente que trata de representar a Tomás Rivera Chats como una persona que no es capaz de sentarse o de atraer o de tener un buen diálogo con la oposición política. Más sin embargo, mira ahora cómo está él con Eliezer Molina. O mira cómo está Eliezer Molina con él. Bueno, a tal nivel que Eliezer Molina ahora mismo, las propias personas que le dieron su voto están molestos con él y dice que él está allí sirviendo de acuerdo. Y mira de Tomás Rivera mira Chats. La relación que ha creado. Se habla de un endoso, vi yo en estos días en las redes sociales, de grupos de playas para el pueblo, diciendo que se sienten traicionados porque se habla de que Eliezer Molina podría dar un endoso a Tomás Rivera Chats. ¿Y por qué es eso? Porque lo has visto en el accionar como se colabora. Lo mismo ha pasado con la senadora independiente Joan Rodríguez Bebe. Lo mismo ha pasado con la oposición del Partido Popular Democrático. Fíjate que cuando sale la oposición del Partido Popular Democrático del Senado, ¿a quién le critican? Critican a la gobernadora, no es a Tommy. ¿Y cómo él ha logrado eso? ¿Tú ves que Tommy los está crucificando una cruz todo el tiempo? No, allí hay. Si tú vas ahora al Capitolio, hay camaradería allí hay comunicación, allí a Tommy le llevan proyectos de diferentes y Tommy los trabaja. O sea, entonces, tiene una capacidad, o ha tenido la capacidad, vamos a decirlo así, de quizás no seguir lo que mucha gente dice que es él. Él ha seguido otro patrón y yo creo, ¿verdad?, que yo no te voy a decir que es que Tommy tiene todo el favor del pueblo hoy día, yo no lo sé, eso hay que medir, eso es imposible medirlo realmente ahora mismo, yo creo que eso se mide más adelante, pero si tú comparas
incluso dentro del Partido Nuevo Progresista, pareciera que quien luce más favorecido es él ante la gobernadora. Bueno, Carlos, tú fuiste jefe de agencia y yo aquí cuando hablé de esto el sábado, yo dije, mano, ciertamente, cuando Tomás Rivera Schatz comunica que aparentemente Francisco Domenech estaba en la intentona de que no se le entregaran los documentos que le estaba pidiendo, esto tiene que haber venido. O sea, esto lo tiene que haber recibido esa información por parte de algún jefe de agencia, Tomás Rivera Schatz, que lo llamó. Sí. Y dicho, mira, yo quiero entregar los papeles, pero de Fortaleza me están diciendo que no lo haga. Así que se nota que hay personas, figuras dentro del mismo gabinete de Jennifer González que están alineados o que confían más en la figura de Tomás Rivera Schatz. Bueno, vamos a empezar porque todos esos jefes de agencia fueron confirmados por él. Secretario de Educación, secretaria de Justicia. No me acuerdo cuál era, creo que Hacienda. O sea, nada más esos tres, ¿verdad? Vamos a tomar estos tres, no me acuerdo cuál era el otro. Familia también. Familia fue confirmada por él y también yo creo que era una de las que estaba allí. Y no me estoy acordando cuál es el quinto, eran 5 jefes de agencia. Pero esos 4 fueron confirmados por él, así que algún vínculo tienen. Además, por ejemplo, Eliezer Ramos había sido secretario anteriormente, así que algún vínculo habrá también tenido previo a esta administración con el presidente del Senado. Así que hay una comunicación abierta, debe haber. Lule Gómez, que es la secretaria de Justicia, anteriormente había sido la directora de nombramiento de Fortaleza y previo a eso había trabajado en temas del partido. Tomás Rivera la conoce muy bien. Ángel Pantoja, secretario de Hacienda, confirmado por él. Yo creo que él fue hasta miembro del equipo de transición en un momento dado de la presidencia del Senado bajo Tomás Rivera Schatz cuando él entró a ser el presidente ahora. Susan Roy, secretaria de Familia, ella fue directora de AMSCA cuando Ricky, no recuerdo qué posición tuvo bajo Pedro Pierluisi, pero sé que ha estado siempre en el tema político, de seguro tiene relación con él, así que te aseguro que en el balance tiene mucho más relación Tomás Rivera Schatz que Francisco Domenech con cada uno de estos jefes de agencia. Eso es evidente. ¿Y qué te parece a ti? Porque tú me dices, mira, sin duda, Jennifer González está tratando de evocar a los sentimientos, diciendo me están agrediendo. Y otra cosa que ella ha sido clara y que sigue repitiendo es que es que Tomás Rivera Schatz se ha encargado ya con 2 otros gobernadores de tratar de torpedearle sus administraciones. Pero cuando vamos a la realidad y a los datos del asunto, pues vemos, por ejemplo, una Jennifer González que en el 2017 se comunicaba con Aníbal Acevedo Vilá, y aquí está, esto es del 2020, una publicación en aquel entonces Twitter de Aníbal Acevedo Vilá diciendo aquí están mis textos con Jennifer González en el 2017. Juzgue usted. Y son mensajes de textos en los que Jennifer González está hablando. Ponlo de nuevo, porque te voy a decir algo. Mira la fecha, noviembre 28 del 2017. Esto fue a los 2 meses casi exactos, de octubre, 2 meses del huracán María. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque en un momento dado el gobernador de Puerto Rico había convocado algo que se llamaba el Frente por Puerto Rico. Okay. El Frente por Puerto Rico, que era un frente que era donde se convocaron a todos los exgobernadores, se convocaron además a todos los excandidatos a la gobernación. En aquel momento estaba Lúgaro, estaba Manolo Sidre, estuvo Aníbal, estuvo Pedro Rosselló, estuvo Sila Calderón, estuvo Alejandro García Padilla. Yo fui con Alejandro García Padilla, con Aníbal Acevedo Vilá, con Jennifer González y con Ricardo Rosselló. Tuvimos una conferencia de prensa en un edificio allí frente al Capitolio y fuimos a varias reuniones juntos para ese momento del Frente por Puerto Rico. Y en ese tema particular, ahí Aníbal comienza un vínculo directo con Jennifer González que anteriormente yo no sé si existía, pero incluso te voy a decir más. En ese momento, una vez Aníbal se monta en el carro con nosotros. Había un vehículo donde estaba el gobernador, que era Rosselló, entró Alejandro, entró Aníbal, entró la hoy gobernadora Jennifer González y entré yo. Okay. Y me acuerdo que la gobernadora le hace un comentario al gobernador más adelante y dice, me sentaste con Aníbal. No, sin embargo, míralo ahí tuiteando. Míralo ahí texteando personalmente. Ajá. Y ella le dice ahí a Aníbal. Aquí dice, by the way, habló más contigo que con mi gobernador. Exactamente. Que by the way, que en ese tiempo ya nosotros teníamos, ¿verdad? Había ocurrido diferencias que
yo me sentaría con ella aquí. Pero esto Y es a un año de la gobernación. Menos de un año. Noviembre, a un año de las elecciones. No, exacto, 11 Un año de las meses. elecciones. 11 meses. Pero es que nosotros tuvimos problemas del día 1. Mira, el día de la juramentación de Jennifer González, que fue enero. Cuando comienza ya, enero 25. Enero 3 o 4. No. Esa es la juramentación del presidente, pero en el Congreso se juramenta enero 3, creo que es enero 4. Ese día tuvimos un issue porque no me acuerdo si era que ya yo tenía ese día una agenda de reuniones y nuestro target inicial eran los republicanos. En ese momento que había obviamente un cambio de gobierno. Primera administración de Donald Trump. Exactamente. Y ahí mismo, esa misma primera vez tuvimos, ya me estoy acordando ahora de como 3 reuniones que tuvimos con republicanos que sacaron de su tiempo de ese primer día para sentarse con nosotros. Pero evidentemente la gobernadora en aquel momento, comisionada reciente, estaba en 20,000 actividades de ella, como ella tenía su familia allí, y pues se caía de la mata que no iba a estar en esta reunión de introducción. Pero cuando ella se enteró, se molestó, ella rápido asumió que estábamos haciéndole algo en contra de ella, porque a esas reuniones a ella no la habíamos necesariamente invitado inicialmente. Y esto fueron reuniones de introducción. Y entonces después, yo no estoy seguro, pero la gente puede buscarlo. Ese día, para la foto del gobernador, ella decidió no tomarse una foto con el gobernador, pues se molestó porque yo no sé si se lo llegó a esperar o no. Ahora no me acuerdo, porque me acuerdo que cuando llegamos allí había tensión al salón donde se tomaba la foto de juramentación. Así que ya desde ese primer día hubo issues. Entonces más adelante pasaron otras cosas que no las voy a hablar todas aquí. Un día podemos hacer 4 capítulos de eso, porque yo te puedo contar historia por historia. Tú me puedes preguntar y buscamos en los periódicos un issue y yo te digo lo que había. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero lo que te quiero plantear es que en ese momento y más adelante, ya si te remontas al 19, la primera persona vocalmente hablando en contra de la renuncia, en contra del gobernador y a favor de la renuncia era Jennifer González. Y el que yo digo, quien estaba manejando ese proceso localmente y presionando al gobernador era Johnny Méndez, que todo el mundo decía que estaba en común acuerdo con ella. Así concubinato. Sí, estaban haciéndolo en conjunto. Ellos son aliados políticos, toda la vida lo han sido. Y era él, así que todos decían que ella estaba orando con él. Ahora, acabo de pensar en esto. ¿Qué nos dice estos mensajes también? Porque ya aquí habla de las conferencias legislativas republicanas y demócratas. Está hablando con Aníbal Acevedo Vilá, que es un demócrata prominente. Sí, y enemigo de la estadidad. ¿No nos arroja eso a nosotros cierta luz en cuanto al falso republicanismo de Jennifer González? Mira, más que eso, yo te diría, en la administración de Jennifer González, ella tiene Francisco Domenech. Claro. Que es su mano de... Bueno, ya estamos viendo hasta dónde... Superdelegado. Fue superdelegado demócrata. Él fue el presidente de la campaña de Bill Clinton en Puerto Rico y de Hillary, yo creo. No estoy seguro si fue de Bill o de Hillary o de los dos. Pero en un momento dado lo fue. En un momento dado, cuando eran los superdelegados, que yo no me acuerdo si eran 70 y pico, 80 y pico, que eran, o maybe un poquito más, él era uno de ellos. Y yo te diría, ahí hay una dicotomía extraña, más que con esta. Hay una dicotomía extraña. Tiene otros jefes de agencia que son activos dentro del Partido Demócrata. Claro. Yo siempre he sido crítico aquí. Del principal que he sido crítico ha sido de secretario de Salud. Exacto. Pues por eso ahí hay otras dicotomías políticas que se dan que son más cuestionables o pueden ser más cuestionables. Lo que sí es que yo más bien esto de lo que habla, fíjate, y te voy a decir una cosa. Para mí esto que hizo Aníbal es una puerca. O sea, claro. Perdóname. Tú me perdonas por estar publicando unos textos así. Sí. Para tratar, independientemente si tú crees que tienes allí el carácter de una persona o no. Pero viniendo de Aníbal Acevedo Vilá. Sí, pero quiero establecerlo claro también. Claro. Es una puerca de Aníbal Acevedo Vilá porque eso es de la intimidad y la confianza que pueden tener. Y aunque yo no esté de acuerdo con lo que ella esté hablando allí, para mí eso no se hace. Eso es algo bien feo. Pero habiendo dicho eso, a mí me parece, ¿verdad?, que hay otras cosas que pueden ser cuestionables en cuestión de lo que es ideológicamente donde ella está con gente que tiene a su alrededor. Habiendo dicho eso, también tengo que decir por otro lado que la gobernadora ha firmado proyectos de ley que nunca en la historia se hubiesen visto y que pasaron por la legislatura, por el Senado, tienen su origen básicamente en el Senado, proyectos de ley a favor de la vida y proyectos de ley para cambiar el ordenamiento en Puerto Rico de una forma que yo te aseguro que mucha gente ni se soñaba y la gobernadora lo firmó. Así que en ese sentido,
aun cuando yo he criticado anteriormente que la gobernadora no necesariamente es conservadora fulete, tengo que decir que ella sí le ha imprimido su firma en unos proyectos de ley que sí van en esa dirección y son contundentes a los temas de vida, temas sociales en Puerto Rico, en ese lado conservador. Y eso tengo que señalarlo porque, honestamente, de nuevo, si tú lo analizas, yo pienso que no eran de su plataforma. Yo pienso que sus asesores no les gustó, pero ella lo hizo. Claro. Así que yo, pues, eso se lo reconozco. Hay que darle los props. Sí. Tengo una pregunta, porque vemos antes todo lo que ha dicho Jennifer González. Yo creo que las declaraciones más importantes que ha hecho Tomás Rivera Chats fueron en este Buenos Días Puerto Rico. Y a modo bien sarcástico e irónico, él dice: ¿quién retaría al incumbente con tan buena ejecución, sin gravísimos desaciertos, que tiene la base de su partido súper contenta con ella y que cuenta con el sólido respaldo de un ícono de la probidad moral e intelectual como Georgie Navarro? Nadie en su sano juicio lo haría. Sería algo suicida. Y yo le he hablado con otros amigos más. Mano, para mí, esto es quizás una aceptación de, ¿sabes qué? Yo sí me atrevo. Además de aquel buenas tardes de cuando te quita, ¿cómo es? Sí, aunque no quiera y tu turno te toca, y aunque tú Algo quieras así. y no es, pues Ajá. no es. Es algo así. Pero en este caso particular, fíjate, es lo que está diciendo, dándole validez a lo que ella planteó. Que ella planteó, es que él lo que quiere es que me quieren retar. Le dijo, bueno, pues, si tú tuvieras una gobernación alejada de la incompetencia o alejada de la no consecución de tus metas, si tú tuvieras una administración que no tuviera críticas o que no tuviera, si tú tuvieras una administración donde que tu propio partido no te estuviera cuestionando lo que estás haciendo, pues nadie hablaría de retarte, pero evidentemente pues eso no es lo que está pasando. Yo creo que eso lo hizo muy claro ahí. Ahora, Tomás Rivera Chats, yo creo que va a ser bien cuidadoso en esto. Porque lo ha sido antes. Aun cuando sea una persona de oposición dentro del partido. O sea, porque vamos, Tomás Rivera Chats sí se convierte en muchas instancias en una persona que tienes que ir, sentarte con él, negociar con él, hablar con él. En un momento dado, nosotros, mira, yo te puedo dar la experiencia, te la voy a decir ahora, pero para no irme del tema de la posible candidatura de él, Mike, él no va a decir hoy, estoy en carrera. Claro que no. Él no lo va a decir. Y no lo va a decir. Y ¿sabes qué? Quizás nunca lo diga. Porque antes de él decirlo, él va a medir allá afuera. Y él no va a hacer algo por conjetura o ¿sabes? Estamos en un campo de golf, va a tirar la grama al aire a ver para dónde va el viento. No. Él lo va a medir. Y si él mide y él se da cuenta que él puede, él lo hace. Si no, tú nunca vas a escuchar a Tomás Rivera Chats ni coquetear con la posibilidad. Esto es lo más cercano que vas a ver. Porque él yo creo que en una cosa ha estado claro a través del tiempo. Él tiene poder político, pero él tiene el arraigo político que tiene según lo que el momento le dice. Y eso y yo creo que todos los políticos, los que lo hacen correctamente, miran eso antes de hacer cualquier movida. Y si bien es cierto que los números pueden ser variables, pero llega un momento en la carrera política de la gente y en un tiempo en los cuatrenios donde tú sí puedes ir de afuera y tú puedes ver cuál es tu respaldo o posible respaldo en el pueblo en ese momento en particular, y ahí tú puedes tomar decisiones. Y yo creo que ese momento no ha llegado. Yo creo que estamos muy temprano en el juego para que venga de Tomás Rivera Chats decir, sí, yo voy a ser candidato. Y te dije que quizás nunca lo dice porque quizás llega el momento y los números no son favorables. Quizás. Y dice, pero no lo voy a hacer. Yo creo que la coyuntura se está dando para que haya un enfrentamiento serio entre la gobernadora y él. Me parece que lo que está ocurriendo ahora mismo, aquí la gente habla de un tercero o un cuarto. Aquí no hay espacio para otros más. Aquí si existe una... Miguel Romero, ¿no te parece Miguel un power Romero player? no tiene break en estos momentos. Miguel Romero me parece que posiblemente puede tener una aspiración. Yo creo que ha sido alcalde de San Juan y mucha gente lo reconoce como un buen trabajador y con unos buenos resultados. Yo no creo que es el momento de Miguel cuando tienes estas dos figuras tan potentes dentro del partido. Fíjate una cosa. Miguel Romero ha logrado algo que tiene su mérito, que es que mucha gente, PNP
y no PNP, No que PNP. lo apoyen en Ajá. San Juan. Eso es evidente en los resultados electorales. Exacto. Cuando vemos quién ganó la gobernación en San Juan versus la alcaldía. Exacto. Y eso tiene una virtud y para un pueblo como San Juan, eso es bien importante. Ujú. Pero eso no necesariamente te va a llevar a un éxito político fuera de San Juan. Y eso yo creo que, y dentro de tu partido, fíjate, dentro de tu partido. Porque yo creo que el partido PNP, bajo esta administración y bajo este liderato de Tomás Rivera Chats y una Jennifer González, ha tomado una definición mucho más clara en términos ideológicos e incluso de derechas o izquierdas. Que si eso se mantiene, yo creo que se va a mantener en la medida que esté este liderato actual. Una vez eso no esté, vendrá otra persona con otra filosofía, vendrá un David Laperna, vendrá un Miguel Romero, que son demócratas y son demócratas liberales. Claro. Y cómo eso va a impactar, como un día impactó con Ricardo, o como un día o sea, cómo eso va a impactar en un electorado estadista que hoy día está aplaudiendo el derrotero conservador que lleva el partido Claro. PNP. Pues yo no sé cómo eso va a impactar. Yo te digo que hoy me pareciera que una candidatura, Miguel, digo, y hay que ver de nuevo, esto estamos hablando a 1 año y medio. O sea, mira, hoy es marzo de 2026. Un año más es es marzo de 2027. Un año más es Temporada de primaria. Es marzo. Primaria es junio. Verano, ajá. Exacto. Ya tú haces la candidatura en diciembre. O sea, tú ahí en diciembre Del del próximo 27. año. Exacto. Vamos a decir, a 1 año y 9 meses Ujú. es que vamos a saber realmente qué es lo que está pasando. Y en ese momento, ¿verdad? Pues tú sabrás si Miguel tiene o no tiene. Yo creo que hoy no es. Yo creo que hoy, evidentemente, el choque posible y el choque real, verdadero, en una primaria es Tomás Rivera Chats con Jennifer González, y eso está ahí. Pero va a ser, para mi decisión. Aquí hay 2 factores bien claves o el wildcard, 2 wildcards que van a ser. Uno, la viabilidad o inviabilidad que pueda tener la gobernadora, que ella misma reconozca, porque un candidato sabe cuándo puede y cuándo no puede correr. ¿Tú crees que Jennifer González tiene la capacidad o la madurez para reconocer cuándo puede y cuándo no? Yo creo que ella no se va a quitar. Yo creo que Jennifer González no se quita. Pero, ojo, porque tú puedes ser todo lo telco que tú quieras ser, pero hay cosas que son, o sea, hay cosas que están ahí. Y si los números no están para ella lo tendrá que ver. Porque no es lo mismo. Oye lo que te voy a decir. Mira, por ejemplo, tú quieres ver un caso de terquedad masiva y después salir casi que no puedes ni siquiera ni volver a aspirar. Carmen Yulín Cruz. Carmen Yulín Cruz decidió aspirar por el Partido Popular Democrático en un momento dado. Y pensó, ¿verdad?, que lo que pasó públicamente con ella en un momento dado le iba a dar el favor de la gente para que ella pudiera aspirar y ser candidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y no miró los números que tenían todos ellos, porque ellos tenían números. Y no miró que ella en el partido no tenía favor. Bueno, pero mira, Aníbal Acevedo Vilá lo postularon estando acusado, sabiéndolo, le dieron el respaldo y cogieron Pero fíjate que es distinto aquí. Te voy a explicar por qué es distinto. Mira lo que te voy a decir. Carmen, o sea, Aníbal Acevedo Vilá para mí lo hizo, obviamente fue un acto de egoísmo y de salvación individual total, donde logró engatusar a un partido completo a que lo apoyase en una situación que era imposible, ¿verdad? Entonces acá del otro lado tenemos a Kenneth McClintock. Pero él le sacó una ventaja personal a eso. Él sabía que él iba a perder. Él no fue allí pensando que iba a ganar. Él sabía que él iba a perder. Y los números, o sea, él no estaba en contra de los números. Uh-huh. Él no decía, yo. No. Lo que pasa es que él necesitaba quedarse allí ¿para qué? Para crear una narrativa distinta. Sobrevivir. Para sobrevivir, para lograr. Fíjate lo que él hizo. Él secuestró el partido. Uh-huh. Los chavos el dinero que se recoge para una campaña política, la recogió para su defensa. Él básicamente estranguló el partido. Uh-huh. O sea, lo ahogó en lo que él sobrevivía. Eso fue lo que hizo Aníbal Acevedo, que es distinto, es decir, vio a él que el ejemplo que te doy de Yulín o que te puedo dar de una Jennifer González de aquí a 1 año y 9 meses. ¿Por qué? Porque Jennifer González puede ser que mire esos números y puede ser que le pase como Yulín, que decida correr, tratar de quemar la casa, y no, pero puede ser que tenga buenos números. Uh-huh. Puede ser que tenga buenos números y puede ser que Tommy tenga buenos números y digan, pues vamos a medirnos. O puede ser que ella diga, yo no tengo los números y yo no hay break. Pues no sé, ella pudiera, yo no la veo quitándose, pero pudiera hacerlo. Ahora,
también está el caso de Tommy. Que el presidente del Senado diga, yo no voy. Yo no voy porque no los tengo. Y yo creo que Tommy otras veces lo ha hecho. Yo creo que otras veces, no creo que Tomás Rivera Schatz haya pensado en el 2026 la única vez que le haya pensado que pueda ser gobernador de Puerto Rico. Yo creo que lo ha pensado, a otra gente se lo ha dicho anteriormente. Yo creo que quizás en algunos momentos anteriores él midió y le dijeron, mira, no es tu momento. Eso es lo que yo creo que ha pasado antes. Pero ha cambiado mucho la percepción pública, como tú dijiste más temprano. Sí, no. Yo creo que Tomás Rivera Schatz, mira, primero un hombre más maduro. O sea, ha pasado mucho tiempo ya llevamos viendo a Tommy por 26 años casi. Yo lo vengo viendo en la política. Yo creo que ya tenga recuerdo de él desde el 2002, 2003, de casi 24 años. Que tenga recuerdo del público. Lo conocí realmente en el 2016, 17, pero que tenga, no lo conocí antes, perdón, lo conocí en el 2012, lo conocí. Pero que tenga un recuerdo del público desde ese momento. Yo creo que Tomás Rivera Schatz vivió un momento dado en la política que independientemente de por qué pasó, yo creo que él se vio un momento dado que no necesariamente lo están apoyando. Y me refiero al proceso primarista del 2019-2020. Y yo creo que eso fue muy aleccionador de muchas maneras. Y me parece también que ha logrado. Fíjate que anteriormente Tommy era el caudillo de otros líderes. Era el caudillo de Pedro Rosselló, era el caudillo de otra. En este caso, él es el caudillo de él. Del mismo. Del mismo. Aquí no hay otro líder más grande que él. Y él lo sabe. ¿Sabe? Me refiero en el tablero del PNP, incluso los PNP lo saben. Incluso Jennifer, mira que Jennifer González lo sabe, que ella atrasa esta pelea con él. Ella sabe que internamente en ese partido no hay otro que lo va a retarle ahora mismo, ella lo sabe. Y aunque Miguel Romero quiera, aunque Valery Rodríguez quiera, Valery, dicen que está encuestando, mira, en estos momentos no hay. Digo, encuestando y de Media Tour. Sí, bueno, haciendo campaña. Se está haciendo la campaña que ellos están reviviendo la campaña anteriormente que en algún momento hicieron con Ricardo Rosselló. De ir a los festivales, de ir a visitar ciertas personas en el partido, buscando gente en las agencias. Están haciendo una campaña, pero honestamente, ¿verdad? Yo no quiero malograr las aspiraciones de cada cual aspira lo que le dé la gana. Yo creo que, de nuevo, el reconocimiento general del partido es que dentro del Partido Nuevo Progresista los dos líderes son la gobernadora incumbente y es Tomás Rivera Schatz, y Tomás Rivera Schatz es líder de él. O sea, aquí no está defendiendo a nadie, es él. Uh-huh. Y me parece que sí, que ha madurado. Y ojo también, otra cosa. El tablero político del 2027-2028 va a haber cambiado un montón. Y me explico. Cuba ya no va a ser lo que era Cuba. Venezuela ya no es lo que era Venezuela en el 2024. El tema del socialismo, el tema del bueno, ya acusó a Tomás Rivera Schatz de estar haciendo lo mismo que hacen. Exacto, pero eso va a ser un discurso trasnochado, porque eventualmente ya eso no existirá. Uh-huh. ¿Ves? De aquí a 2 años, si todo sigue como va, y todo tiene que indicar que esto va bien rápido, Cuba ya no regirá el comunismo como ha regido los últimos 60 y tantos años. Uh-huh. Venezuela ya no tendrá el dictador Maduro. Posiblemente habrá un proceso eleccionario pronto o en el transcurso de estos próximos 2 años y haya otro tipo de valor democrático ahí en ese pueblo. Ya no será la misma realidad histórica que fue en el 2024 y por ende la narrativa de la campaña será distinta. Nosotros aquí desde La Diestra, cuando estábamos en el 2024, nosotros le dimos mucha definición a esa campaña. ¿Por qué? Mira, tú sabes que porque sacamos todo lo que pasó, todo claro. Lo que era. Te voy a decir algo. Y que tú dijiste que tú estás viendo cómo el electorado ha cambiado, cómo la conversación por fin ya va a asuntos ideológicos medulares, que yo creo que es súper importante, y cómo nosotros acá, desde estos espacios, estamos llevando a los políticos a irse, a cambiar ya la narrativa de el estatus como issue principal y a irse entonces a ideologías de gobierno que realmente, oye, me definen demasiado el progreso o el retroceso de una jurisdicción, o una ciudad, un país o lo que sea. Vi a Carmelo Ríos en
en el clásico. Ah, sí, lo viste. Tenemos una gorra por ahí de Maga para dártela. Yo, y aunque me paguen, dije, bueno, pues vas a tener dolores de cabeza en las primarias con nosotros. Y yo creo que eso es una realidad. Sí. Y una realidad a la que se van a tener que enfrentar muchos políticos. Y yo hablaba aquí abiertamente y yo digo que este es el año de las cruzadas ideológicas. Yo creo y de las cruzadas partidistas lo estamos viendo dentro del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que todos los años va a ser más eso. O sea, todos los años, o sea, es mi contención de que eso comenzó, no ahora, comenzó un poquito antes. Yo creo que la definición ideológica de los candidatos y la discusión ideológica distinta que se ha dado en estos espacios ha ido cambiando todo eso. Y me parece que cada día cambiará más. Y me parece también que la plataforma a nivel nacional, particularmente en una guerra woke versus no woke, y un presidente tan audaz, puedes llamarlo como tú quieras, puedes decirle todos los epítetos que tú quieras, pero audaz en enfrentar eso, o sea, combatirlo, permitió que mucha gente asumiera postura y que le gustara asumir postura. Fíjate que cuánta gente, mira, piensa a ver desde que este espacio se crea, y yo no lo digo desde el punto de vista, nosotros cuando la diestra se crea y se crea con una voz de derecha, ¿cuántos espacios o cuántas personas en ese punto que estuvieran con el micrófono al frente decían que eran de derecha? No eran muchos. No. Había gente, no quiero decir que había gente, pero me refiero a que no mucha gente lo vociferaba. Hoy día, después de 2 años de este proyecto, y digo este proyecto porque es que este proyecto más claro no puede estar. Fíjate cómo eso se ha multiplicado. Y gente que no son ni siquiera ni políticos, ¿verdad? Que hoy día dice, otro día vi a alguien, yo no sé ni cómo se llama, alguien que hace podcast y vi que tenía bastante seguimiento, following en las redes. No me sé el nombre, no sé quién es, una gorra, no sé qué. Y alguien lo entrevista a él y le preguntan, ¿y tú eres de derecha? Dice, sí, yo soy de derecha. ¿Y tú eres trompista? No, bueno, entonces da una explicación de por qué él no es trompista, pero decía que él era de derecha, que era conservador. No sé quién es, pero tenía su arraigo porque vi los números que tenía. Creo que tenía una entrevista con Sidre. No sé, eso fue lo que pude ver. Pero yo no sé quién es. Derek se llama. Pero no sé quién es. Pero él lo dice claramente. Y tú tienes un par de panas que yo sé que tú los has traído aquí, compartes con ellos en otros lugares, que yo no sabía que tenían algún tipo de ideología política y ahora lo expresan. Y antes había gente, y tú lo sabes, había gente que tenía miedo de que tú asumieras posturas en sus plataformas y ahora las asumen ellos. Así que evidentemente la discusión pública y política de Puerto Rico está mucho más ideológica que no. Y se da porque hay unas realidades históricas ocurriendo alrededor de nosotros, ¿verdad? Y el que tiene oídos lo oye, el que tiene ojos lo ve. Y yo creo que eso va a continuar. Y aquí es donde posiblemente hay unas coyunturas que se van a dar que no estoy seguro que sean ahora. Yo creo que Tomás Rivera Schatz, si fuera a ser candidato a la gobernación, está bien definido. Yo creo que Jennifer González tiene, aunque no sea la epitomía de la definición ideológica, ha tomado acción en unas áreas que pudieran ella decir, yo estoy definida. Y eso pues se dará ese enfrentamiento y será lo que será, si se da. Pero una vez esta estirpe de líderes pase, y será 4 o 8 años más, ¿verdad? No sabemos el tiempo, no sabemos cuánto más pueda durar todo, ellos como líderes principales. Pero entonces van a venir unos temas de definición dentro del partido, por ejemplo, Nuevo Progresista, que sigue siendo hasta el día de hoy la estructura política más fuerte en Puerto Rico, donde posiblemente hay unos disloques que hagan que ese partido tenga que asumir posiblemente hasta yo no quiero decir que es que va a cambiar completamente su nombre pero yo te hablo claro, no van a caber en una misma silla un Carlos Mercader con un David Perna. Claro que no. Yo siempre hago esa distinción. No caben ni él, ni los Miguel Romero, ni los Carmelo Ríos. Y no como panas, porque como panas podemos ser amigos, ¿verdad? Pero en términos ideológicos. No, yo lo digo. Y lo que él y yo, o lo que otros, ¿verdad? Y hablo de él porque es posiblemente un candidato a la presidencia residente. Lo que representa una cosa que yo no represento. Claro. Que somos estadistas los dos, sí, pero representa unos valores totalmente distintos. Y eventualmente ese choque se va a ver mucho más real
Porque por ejemplo, un Dávila Perna, y hablo de Luis, bueno, yo tengo una amistad con Luis, lo conozco a él, Luis trabajó conmigo pero lo uso a él como el ejemplo de una persona que es demócrata, que es un líder del futuro, porque él aspira a una posición en algún momento, es líder, y me parece que en algún momento, enarbolando lo que él entiende como una ideología que él promueve, vamos a estar en un lugar donde nos enfrentaremos. Y no yo necesariamente como aspirando, pero no tenemos la misma ideología. Yo no apoyaría, pero él hoy día apoyaría quizás a un Tommy, aunque sea republicano y aunque sea conservador. Porque es un vehículo, de momento, dentro del partido que todavía permite eso. Pero es difícil para él justificárselo al Partido Demócrata que él va a apoyar a una persona como Tomás Rivera Schatz, que es el que ha pasado, que es el que ha promovido. Y que él no apoyó, por ejemplo, un Mamdani, porque también. Mano, yo creo muchas veces, y aquí vamos a hablar un poco de Dávila Perna. Y me da pena, y me hubiese gustado hablarlo con Luis, David, con Luis aquí. ¿Sabes qué? Vamos a tratar de tener a Luis. Yo lo puedo traer y yo lo he pelado aquí comparándolo con su papá en la opinión. Es que no quiero que se vea que estoy hablando. No, pero en el asunto, pero por ejemplo, en el asunto de lo de la película Residente, yo hice la comparación y yo lo dije. Ajá. Aquí tenemos una evidencia clara de que muchas veces estos individuos, porque tienen esas ataduras del Partido Demócrata, tienen que tratar de complacer el liberal standpoint. Sí. Su papá no lo tiene, aunque es demócrata. Sí, no y su papá va de frente contra lo que sea por el ideal de la estadidad. Sí, y Luis juega el juego distinto. Pero yo siempre lo he dicho, a mí tú me pones un candidato a la comisaría Residente conservador realmente versus un Dávila Perna y se van a ir a los puños en el tema ideológico. Te lo garantizo que... Yo me he ido ya al nivel de decir que en las próximas primarias, porque el partido que sabe hacer y tener primarias por excelencia es el Partido No Progresista. Sí. Y yo creo que muchos líderes van a cambiar su discurso y esas batallas primaristas lo van a enfocar en el aspecto ideológico. O sea, vamos a coger el ejemplo de Valery Rodríguez. ¿Qué es Valery Rodríguez? Yo no sabía decirte en este momento. Aparte de populista, ¿qué es? O sea, aparte de llevar una campaña populista. A mí me han dicho que es, no, ella realmente es conservadora y esto. Yo no lo sé. A mí no me consta. Yo tampoco lo sé. Y ella no lo está usando. Y yo creo que es un error. Yo creo que ella tiene que definirse. Yo creo que Valery tiene un futuro político, por ejemplo. Lo tiene, es obvio. Y tiene una aspiración política, es obvia también. Pero ¿qué es Valery Rodríguez? ¿Qué representa más allá de... más allá de la secretaria de DACO Eterna? No es eso. O sea, por Dios, vamos. O sea, eso no es. No. Eso no es. Y una imagen no te hace político. O sea, yo creo que hoy en día, es más, vimos en los tiempos. Le está pasando a Pablo José Hernández. También. Pablo José Hernández cada vez mientras más habla, más se entierra él solo. Eso es algo que va a suceder más consecutivamente. Él lleva un año callado, en donde el mismo Tomás Rivera Schatz y otros líderes del Partido No Progresista le han hecho los reclamos de que alguien sabe qué opina este muchacho. Como que nadie tiene... De las cosas trascendentales que están sucediendo dentro de Puerto Rico, ¿alguien sabe su opinión? De las leyes que se están pasando, nadie sabe la opinión de él realmente. Ahora que está empezando a abrir la boca, bueno, pues ya vimos en ese, pues llamarlo de alguna manera, en ese intercambio con Humberto, tu hermano, que con tú empujarlo un poquito y hacerlo hablar y exponer realmente sus posturas, sale a relucir quién realmente es Pablo José Hernández y a lo mejor no quede tan bien presentado frente al electorado puertorriqueño. O sea, número uno, y al electorado que él está tratando de cautivar, que es el centro. El centro radical y llamar al Partido Popular la Casa Grande. Sí. Yo, con el tema, qué buen ejemplo has traído. O sea, Pablo José, mira, obvio, tengo una diferencia mucho más grande que la que tengo posiblemente con Dávila Perna o con Valery. Ellos mismos las han tenido. O sea, sí. Y Dávila Perna las ha hecho pública, exacto. Pública. Con Pablo José, yo lo que se está dando, la gente compara ese fenómeno con el fenómeno de Ricardo Rosselló. Yo te voy a decir en qué se parecen y te voy a decir en qué no. Se parecen en que vienen de una familia que anteriormente ha estado ligada a la política. Se parecen en que Ricardo Rosselló, cuando aspiró en su momento a la gobernación, tenía 35 a 37 años, más o menos. Cuando a mí me nombraron fue el 17, yo tenía 35. Pues él tenía 38 cuando él ganó la gobernación, o cumplió 38 cuando ganó la gobernación. Y Pablo José, pues creo que... Tenía la edad para correr, ¿no? Sí, la tenía. Sí, Pablo la tendrá cuando, ¿verdad? De aquí a 2 años más, o un año más.
se parecen en que fueron educados afuera, en términos, ¿verdad?, de universidad, Claro. afuera, en que estuvieron expuestos a una vida distinta a la que tú y yo nos estuvimos expuestos en términos, ¿verdad?, de... O sea, Ricky creció en Fortaleza. Uh-huh. Pablo José no necesariamente creció en Fortaleza, pero creció alrededor de la figura de un abuelo que estuvo en Fortaleza en 2 ocasiones distintas, fue presidente del Senado y evidentemente una marca se impregnó una marca política dura en sí mismo, en la vida, en la vida de... Bueno, y su padre. A Pablo José es tan importante el tema familiar político que por Pablo José su papá decidió no aspirarle un momento dado a la presidencia del partido. Porque en un momento dado, si la Calderón le da la presidencia a su papá, y su papá dice, esto es público, que en un momento dado que creo que su hijo estaba padeciendo una enfermedad o algo estaba pasando en aquel momento, y él decide no asumir la presidencia del partido en ese momento. Así que así de importante históricamente ha sido la política de Pablo José de pequeño. Esas son las diferencias, esos son los parecidos. Las diferencias hay montones. Bueno, y que los dos son demócratas. Que los dos son demócratas o que fueron demócratas cuando se hicieron vida política y pública. O pública dentro de la política. Fuera de eso, ya ahí vienen un montón de diferencias. Y para mí hay unas diferencias fundamentales en lo que es la visión de vida, la visión de pueblo, la visión de gobierno. Y yo creo que, o sea, Ricky era un tipo en la coyuntura en que Ricky aspiró, que era todavía los años, saliendo de los años de Obama, entrando a los años de Trump, permeaba todavía mucho tanto así que aquí se creó un partido woke. O sea, fíjate que cuando Alexandra Lúgaro aspira en el 2016 con Ricardo Rosselló, crea un partido que se puede decir que era más liberal, pero no tenía ideología. O sea, Victoria Ciudadana no tenía ideología. Era como que el compuesto de muchos desafectos PPD, de algunos que otros PNP, más liberales, algunos independentistas, pero no había un derrotero bien definido. Coño, pero Carlos, hablarme de Mariana Nogales y del profesor sí, porque se convierte senador por Palestina. Sí, se convierte, sí, porque se convierte luego, o sea, y sin la figura de Alexandra Lúgaro, se convierte entonces en el partido que todas estas ideologías toman una relevancia mucho más importante. Bajo ella, ellos encontraron un camino para poder ser. Porque anteriormente eran cédulas pequeñas. Se unieron y bajo ella. Y es el partido más liberal, no digo que no. Lo que quiero decir es que la diferencia de ellos al 2020 es que el wokeismo era la bandera de ellos. Claro. O sea, esto era la bandera. Eso era full woke, no había más nada. Y ahora 2024 ni olvídate. Olvídate, sí, exacto. Ok. Pero me voy para atrás porque haciendo la comparación con Ricardo Rosselló con Pablo José es que Ricky se adapta al tiempo que había en aquel momento que estabas viviendo, que era la quiebra, que era el gasto gubernamental excesivo, que era una crisis inmediata, porque o sea, que ahora hablan de una crisis en Medicaid. Allí, entrando en la administración, en marzo se acababan los chavos. O sea, no era... Entonces, tenías que erradicar quiebra. Se erradicó quiebra en mayo de las agencias del gobierno de Puerto Rico. Vino el huracán. O sea, hubo una serie de cosas que la coyuntura permitieron que la visión de un gobierno o el intento, porque vamos, el intento de un gobierno más pequeño, de una reducción en la empleomanía del gobierno, de un cambio en las leyes de uniones, de todo lo que era la organización laboral en Puerto Rico, de un cambio de filosofía con la destrucción de la Corporación Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, el permitir que las escuelas charter existieran en Puerto Rico. O sea, había una visión de gobierno distinta, aún él siendo demócrata. Pablo José, me parece que en su proyección, yo no veo la visión, más allá de que él es un demócrata que está navegando en un mundo de cero oposición en su partido, porque en su oposición no tiene liderato. O sea, no hay nadie con liderato en el Partido Popular Democrático. Y él pues, ha retomado ese espacio que estaba vacío. Y no habla así de Javi. Pero Javi es un líder a un nivel, pero no con la... No, yo sé, sí, ni Calderón Cerame. Saludo a Manuel, una persona. Eso sí, pero sí, como político bendito. No, pero no son, o sea, no tienen el gravitas político que tiene, que Pablo José tiene, aparte que Pablo José es un tipo, de nuevo,
disciplinado, estructurado. Chico, pero hasta cuando comparan a Ricky con Pablo, Ricardo había corrido ya camino con Boricora y con la discusión ideológica. La visión es muy distinta. La visión para mí es la diferencia total. Ajá. La visión de mundo. O sea, y la visión de un gobierno que entró a hacer cosas que había que hacer. Y que él las implementó. Yo no veo, Pablo José no tiene una posición en nada. En nada. Y ahí hay unas diferencias grandes que yo creo que eventualmente, ¿verdad? Pablo José tiene la bondad en el PPD que no hay más nadie que lo rete. Y ves, por ende, pues Pablo José ahora mismo puede ser ese ente gris que no tiene postura de estatus, que no tiene postura con los proyectos de ley, que cuando habla del tema de la milicia dice, bueno, deberían pedir perdón o permiso, pero perdón es mejor que permiso, pero permiso también es mejor. O sea, que dices, ¿qué es esto? O sea, y se le permite, ¿por qué? Porque más nadie está ahí diciendo nada. O sea, más nadie. Tú puedes, o sea, la vara de Pablo, ¿con qué tú comparas esa vara? Con nada, porque no hay nadie ahí. Está vacío ese liderato. Entonces, ideológicamente, ayer yo estaba hablando con una gente, estábamos en una mesa comiendo, y estábamos hablando sobre dónde está la ideología de Pablo José. Y una persona que trabaja en el gobierno, en un ente de gobierno, me decía que y una persona popular, me decía que no, Pablo José es de derecha. Y yo, ¿de derecha? ¿Tú sabes lo que es la derecha? No. Y empezamos a definirla. Y un momento me dice, contra, yo nunca había visto eso. Y le dije, que Pablo José no es de derecha, Pablo José es de izquierda. Y así le va a suceder a muchos populares según Pablo José se siga exponiendo. De acuerdo. Y ahí es donde yo creo que Pablo José va a tener su derrota. Que es una autoderrota. ¿Por qué? Porque si ha habido un partido que se ha desencantado su liderato desde hace mucho tiempo, es ese partido. Le ha pasado a todos los partidos. Pero a ese partido le ha pasado de una manera mucho más consecutiva a través del tiempo y mucho más palpable. Puedes verlo en los votos. O sea, un partido que tradicionalmente es el primero o segundo partido de Puerto Rico, que su candidato a la gobernación coge un 20% del voto. O sea, eso es algo, era imposible de imaginarse eso hace 10, 15 años atrás. Así que ese partido se ha desencantado su liderato hace mucho tiempo. Ahora mismo, si Pablo se sigue definiendo como ese ente gris o a la izquierda, hay mucha gente que ya un día, que eran populares, que ya un día dijeron, yo no voto por ti, no voy a votar por ti, y se acabó. Porque su ideología es más importante. Y si él no lo entiende, pues allá él, ¿verdad? Y mejor, que sea allá que pierda, whatever. Yo no sé lo que él... Pero yo creo que él está apostando a una posición de un balanceo que al final se está balanceando sobre un alfiler. Y yo creo que se puede caer muy fácil. Y eso, ¿verdad? Eso le tocará a ellos decidirlo. Lo que sí creo es que con el tema que estamos hablando los otros del PNP y su definición ideológica, tanto a él como Puerto Rico se va a definir ideológicamente eventualmente. Ya no será PNP ni PPD. Ya será la ideología de conservadores y liberales. Así va a ser. Y estaremos, aunque seamos estadistas, no nos veremos en la misma mesa. Y aunque sean populares, no se verá en la misma mesa. Porque la ideología reinará en lo que será la conciencia del voto. Eso o la desesperación del voto, que puede pasar también. Que en Puerto Rico... Defínelo. Que haya una reacción de total contrariedad con lo establecido, con lo que existe, y no importa la ideología de alguien que se presente, si se ve como una alternativa, que haya un pueblo que esté decepcionado por las cosas que pueden estar ocurriendo. Lo que se vendía con Juan Dalmau. Que le den el voto no importa qué, ¿entiendes? Que sea un voto ciego. Porque en realidad, yo te aseguro que por Juan Dalmau votó un montón de gente que no creía en lo que él cree. Bueno, pero yo los he sentado aquí en mi podcast y lo han hablado. Exacto. O sea, hay un montón de gente. Mira, volviendo un poco para ir terminando a lo de... Sí, que nos fuimos para... Sí. Y quiero hablar de... Quiero hablar de la Comisión Total. Sí. ¿A qué se estaría exponiendo número uno Francisco Domenech? Tanto Francisco Domenech como Tomás Rivera Chats, que es quien cita esta comisión, número uno. Número dos, o sea, yo odio la palabra esta subsanar. Sí. No, que estas heridas no se han subsanado. O sea, ¿cómo
puede a lo mejor pasar la página o no pasar la página, pero en lo que queda desde ahora hasta el periodo de primarias, trabajar en conjunto de alguna manera u otra, Tomás Rivera Schatz y la gobernadora. Del lado de Tomás Rivera Schatz, te tengo que ser honesto, a mí no me preocupa eso tanto porque aunque han tenido sus diferencias desde que comenzó el cuatrienio, pues ahí tenemos la mayoría de los nombramientos se han hecho. Sí. Más allá de proyectos estúpidos como el de La Palguera y el de los Ford Tracks, han llegado a puntos comunes y han podido trabajar. Pero del lado de la gobernadora número 1 y número 2 de Francisco Domenech, Sí. que por lo que se escucha, le gusta ver las cabezas volar y les gusta este asunto de la revancha. Sí. ¿Qué podemos esperar de la Comisión Total número 1 y número 2? Después que esto pase, ¿cómo viven dentro del Partido Nuevo Progresista? Mira, evidentemente faltan todavía 8 días para esa Comisión Total. O sea, 8 días, es el 24, estamos el 16, pues exacto, 8 días. Próximo martes. Próximo martes o miércoles, creo que sí, no sé exactamente. Sí. Mira, es una movida compleja. No sé si viste la convocatoria, es más, te lo voy a leer, la tengo aquí, rapidito. Porque mientras tú lo buscas, mientras se habla de que no, puede él citar un secretario de la gobernación, pero también lo citaron en calidad de jefe de agencia. Te lo voy a leer completo, como es que dice, porque esta mañana lo busqué. Yo estaba buscando si había un escrito y mira lo que dice. La comisión total se celebra a los fines de que el compareciente rinda cuentas comprensivas ante este antecuerpo sobre la implementación y el cumplimiento con el plan fiscal del gobierno central. 1. De las corporaciones públicas y el cumplimiento con el marco jurídico del gobierno en su totalidad. Así como sobre la efectividad y los resultados de la orden ejecutiva número 2025-008, mediante la cual la gobernadora Jennifer González estableció los deberes y funciones y responsabilidades del secretario de la Gobernación como instrumento de coordinación y dirección de la rama ejecutiva. Corresponde a este cuerpo evaluar en qué medida las acciones del Ejecutivo se ajustan a los compromisos fiscales adquiridos, a las metas de reforma estructural trazadas y a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, afirmó el senador. Dice, los asuntos para atender en el marco de la Comisión Total incluirán, sin limitarse, el estado de la reforma gubernamental y la regulación de la rama ejecutiva, su cumplimiento con las leyes que regulan el marco gubernamental, legislación programática, así como aquellas de administración, incluyendo sin limitarse a la reforma contributiva y su impacto en las finanzas públicas, el sistema de permisos y la agilización de los trámites de dichos permisos, y asimismo se atenderán los relacionados a los procesos de contratación de contratación y subastas del gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas, los nombramientos de empleados, ascensos y retiros en el servicio público, la gestión y desembolso de los fondos de reconstrucción federal, el cumplimiento con las metas de ingresos y gastos, proyecciones de plan fiscal, la situación fiscal de las corporaciones públicas y cualquier otro asunto relacionado con las funciones del compareciente en ambas capacidades que los senadores estimen pertinentes. Así que básicamente le pueden preguntar de casi todo lo que él hace dentro del gobierno de Puerto Rico. Así que Politank, ¿le pueden preguntar Politank? Sí, en la medida en que quizá ¿Ya sabremos quién es el dueño de Politank? Yo no sé si él lo va a contestar eso o no. Él pudiera ampararse en la quinta enmienda o podrá decir que no quiere contestarlo. Pero es peligroso ampararse a la quinta enmienda. Sí, de acuerdo. Bueno, de acuerdo, pero también es más peligroso tú decir algo que te incriminen algo. Y ojo, allí si te hace... Pero precisamente por eso es lo peligroso de ampararse a la quinta enmienda. Por bueno, la percepción, sí, pero cualquier abogado que esté al lado de él, imagínate, por ejemplo, mira, toma cada una de las palabras que hemos leído ahí. Piensa que para cada una de las cosas que el presidente del Senado mencionó en ese escrito, piensa que él tiene un testimonio de alguien diciéndole, aquí está fallando esto por culpa de este. Piénsalo, porque vamos, estas cosas... No, Tomás Rivera Schatz, y yo siempre lo digo, nos ha demostrado históricamente que no hace preguntas para las que no sepa. Y de nuevo, si extendió, hizo la extensión de las preguntas, llega a ciertos detalles, es que sabes que él sabe de los detalles. O él tiene detalles de eso. Claro. Y tiene detalles de las personas que han trabajado eso. Y que posiblemente le pueden haber dicho o no, pero pueden haber sugerido que en algo de eso ha tenido que ver el secretario de la Gobernación.
cuando Francisco lee eso, Francisco tiene que pensar que eso es así. Ujú. Y obviamente si te vas en un espiral de ¿quién dijo qué? En realidad estás perdiendo el tiempo. Lo que tienes que es que tienes que prepararte para eso. Para ese tipo de contestación. Sí, prepare for the worst. Ese tipo de preguntas donde él no sabe si lo han grabado en una conversación que pudo haber tenido con un jefe de agencia o con alguien diciéndole que haga una cosa que no. Él no sabe si lo tienen en video. Ujú. Él no sabe si lo tienen en fotos. Él no sabe lo que tienen, ¿verdad? Él no sabe. O sea, hay cosas que tú no sabes, pero puede pasar. Ujú. O sea, las agencias se han intervenido con cosas. No sé, porque yo sé lo que estoy hablando. Fíjate que estoy hablando de lo que acabo de leer. Que lo que acabo de leer es bastante extenso y bastante comprensivo en términos de lo que puede ser su función. Y yo no sé lo que él ha hecho o no ha hecho, pero tienes que de nuevo partir de la premisa que el presidente del Senado sí lo sabe. ¿Tú crees que por esa misma línea camina la requisición de información original de Tony Zagaldía? Yo pienso que el requerimiento de información de Tony Zagaldía no necesariamente camina por ahí. Puede ser que camine por las motivaciones que puede haber detrás de la defensa de él, de la administración, o algún tipo de información que pueda tener el presidente del Senado sobre algún tipo de otra función que pueda estar haciendo. No sé. O sea, yo no sé a dónde va eso. Te lo digo de corazón, no sé a dónde va. Puedo hacer una conjetura. Como estoy haciendo conjeturas de lo que acabo de leer. Eso fue una movida inteligente de parte de Tomás Rivera Chats. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no creo que... Mira lo que te voy a decir. Para contestar esa pregunta voy a ir a la comisión total. Yo creo que la comisión total... O sea, yo creo que ha habido momentos en que se pudieron haber prestado en otra instancia donde citar al secretario de la Gobernación posiblemente lo ameritaba. O lo amerita de una manera, digamos, tiene un mayor mérito. Actualmente sobre la denegatoria de someterlo la factura de Zagaldía al Senado, el presidente del Senado lo puede hacer, lo está haciendo. Pero yo no estoy seguro que era el momento, era la razón para. ¿Ves? Yo en eso tengo que ser bien franco porque... Y te está saliendo de ahí de líneas partidistas porque precisamente la opinión de Javier Hernández. Lo dice. Hay muchas otras instancias en donde él lo dijo. Sí, yo no lo he escuchado. Pues no, pero dentro de las cosas te lo pregunto porque él y otras personas han dicho, mano, hubiese sido oportuno invitarlo hace tiempo. Y Tomás Rivera Chats ya había dicho, vamos a invitar a Francisco Domenech al Senado en otras instancias. Yo creo que hubo momentos particulares que se dieron y se han dado que eso lo pudieron haber ameritado. Ajá. Yo no digo que no tenga mérito esto. Yo lo que digo es que ha habido otros momentos donde posiblemente había tenido más mérito. Uh-huh. Habiendo dicho eso, el presidente del Senado tiene unas capacidades y unas facultades que yo creo que ellos han menospreciado. Uh-huh. Y me parece que acuérdate que cuando el presidente del Senado reacciona, no está reaccionando por lo que tú y yo estamos viendo sobre la superficie. No. Está reaccionando sobre lo que tú y yo no estamos viendo que él sabe. Está metido en la olla, claro. Exacto, es distinto. Y por es eso, lo mismo para Francisco y es lo mismo para la gobernadora. Es por eso que nosotros públicamente vemos algo que no necesariamente es lo que se ve debajo de la superficie. Y es algo que el presidente del Senado tiene. Uh-huh. Conocimiento de lo que ocurre debajo. Y en ese sentido, yo te estoy haciendo una evaluación de lo público, ¿verdad? Lo que se ve. Sí. De lo que no se ve, pues te puedo decir que posiblemente el presidente del Senado tiene elementos suficientes y tiene preguntas contundentes que posiblemente le va a hacer el secretario de la Gobernación, que ojo, que pueden ser o el día más malo para él o el día mejor para él, porque también si el secretario de la Gobernación tiene las contestaciones para todas las preguntas y no hay nada que sea totalmente contundente contra su credibilidad o contra su integridad como se le vio al público, pues puede salir bien. No, y que no vamos a negar tampoco que Francisco Domenech no es un tipo astuto. No, sí, es un tipo, oye. Demasiado. Sí, lo ha demostrado a través del tiempo. Aparte, tiene el total control de este gobierno en términos de la ejecución y el total apoyo de su gobernadora. Que lograr eso en tiempos de crisis, eso no es fácil. Uh-huh. O sea, para una persona que, por ejemplo, que la gobernadora ve que su capital político se va perdiendo por defenderlo a él y como quiera ya sigue defendiéndolo. ¿Por qué lo hace?
Son elecciones de vida que cada ser humano hay que preguntarle a ellos. Porque la gobernadora, eso es una decisión que ella ha asumido y la ha asumido toda su carrera política. Y te puedo decirlo, te dije de enero 3 del 2017. Uh-huh. En diciembre 20 y pico del 2016 yo me reuní con ella. Y desde ese día, la gobernadora me dijo a mí algo sobre Francisco, que ella me dijo, pues, aunque es eso, pero pues está conmigo. Uh-huh, uh-huh. Y, o sea, ella decidió hace mucho tiempo atrás apoyarlo a él por encima de todas las cosas. ¿Por qué lo hace? Una pregunta para ella. Es lo mismo que a otras personas le han cuestionado, le han preguntado, ¿por qué tú tomas esta postura y por qué tú defiendes aquel? Mira, cada cual tiene su criterio. Pero en Carlos, este es que caso, llega al punto de lo absurdo. yo pienso En términos de gobernanza y de Sí. percepción pública. Pues mira, sí, pero ojo, y aquí voy a jugar aquí voy a estar como si fuera, ¿verdad?, del lado de la gobernadora. Francisco Domenech para la gobernadora representa victorias políticas. Representa una persona que la ha apoyado cuando quizás ella siente que otros no la apoyan. Le ha dado apoyo de toda. Él y su esposa. En un momento dado se decía, yo no sé si es verdad, pero que Verónica Ferrarioli se va a Washington a vivir con la gobernadora un momento dado, cuando ella trabaja en Puerto Rico, se va a Washington a trabajar con ella y apoyarla hasta personalmente, tú sabes, por la amistad que había, la amistad que existe ahí. Así que hay unas consideraciones personales que la gobernadora aquilata y atesora que le han llevado. ¿Tú te crees que Francisco se lleva bien con todo su equipo de trabajo, el cercano de la gobernadora? ¿Tú crees que se lleva bien? Pero en lo absoluto. Pero sin embargo, ella le da ese espaldarazo. O sea, eso ha sido una decisión de ella. Ni tan siquiera en la fortaleza, sí. No, en la fortaleza sí, te estoy por eso hablando. digo, están los cuentos de los... De la fortaleza te estoy hablando. Te estoy hablando de gente, pregúntale es más, gente bien cercana a ella. Es más, gente que van por ahí por diferentes lugares y la gente sabe que son cercanos a ella y no tienen buena razón con él. No se llevan, no hay relación. Es una relación mala, de tirantez. ¿Tú crees que hay políticos que no se lo han dicho ya a ella? Políticos cercanos a ella, que dicen, mira, este tipo no... Los otros días hubo algo entre los alcaldes y la gobernadora allá en Fajardo y como hubo varios alcaldes que dijeron, no voy de aquí cuando el hombre llegó. Porque es que no... O sea, así es la relación. Uh-huh. Más sin embargo, pues ella esas cosas, ella, como ella dice, como ella lo dijo otros días, cuando dijo, él me está... Sí, ese es mi secretario. Ella lo asumió como si fuera a ella, Uh-huh. que el presidente la estaba citando. Fíjate, para que tú veas cómo ella lo defiende. Es a mí que me está citando, no es a él, es a mí. Ella está poniendo su nombre, su posición por defender a Francisco. Uh-huh. Y creo que tiene razón ella cuando dice una cosa. Citar al secretario de la gobernación, sí, básicamente es casi meterte en fortaleza. Eso sí es verdad. Y eso, ¿verdad? Tiene su... Pero... ¿Crees que se atreva ella a presentarse ese día allí? Ella especuló sobre eso hoy. Fíjate, ella no fue cuando fue Verónica. Y se especuló en aquel entonces que ella iba a estar presente. No sé, yo no recuerdo. Sí, seguro. Imagínate, era el nombramiento más álgido en ese momento. Cuando importante. Era una persona de suma confianza de ella. Ella no fue. No sé si lo haría con Francisco, no sé. Luego de Evidentemente, ante este reto que hay actualmente público, es distinto. Bueno, es y no es distinto. La coyuntura es distinta. Era un reto también, porque ya estaba públicamente la posición de Tomás Rivera Chats con Verónica. Y era por Francisco. Así que no sé. No sé si... Ella no fue cuando fue Verónica. Ella no fue a apoyarla, ella dejó que Verónica fuera. Francisco creo que estuvo, pero ella no estuvo. La gobernadora no estuvo. No sé si ahora lo haría distinto, no lo sé. Y luego de esa comisión total. Esa es la parte que todo el mundo que te diga su opinión es una opinión basada en la total especulación, porque como nunca ha ocurrido algo así, Uh-huh. tampoco hay alguien que pueda decir, y después de eso va a pasar esto. Yo sí creo que hay heridas que no sanan. Hay cicatrices que no se van o que no curan. Hay momentos donde no hay, más allá de que no haya vuelta, de que hayas vuelta o no hayas vuelta atrás, hay cosas que no se pueden remendar.
Y no estoy seguro que haya la posibilidad en estos momentos de después de una cosa como esa, de volver hacia atrás. No lo estoy seguro. ¿Cuánto de esto tú crees que es? Y yo, como hombre cristiano, no creo en el karma. Sí. Pero sin duda ya revisitamos la historia política de Jennifer González, haciendo la comparación de cuando ella dice que Tomás Rivera Schatz ha tratado de torpedear a todos los gobernadores con los que ha sido presidente del Senado. Sí. Pero vemos cómo fue Jennifer González con Ricardo Rosselló. Sí. Primero en pedirle la renuncia. Y tú me estás hablando aquí desde que desde el día de su juramentación en Washington existieron problemas. Sí. Me estás diciendo aquí. Sí, la verdad. Son desde mucho antes, desde que el pueblo puertorriqueño tomara conocimiento de las diferencias que podían haber ahí. Sí. Vemos como desde que Pedro Pierluisi asume la gobernación, Jennifer González se hacía eco de la oposición política constantemente y precisamente por eso ella rompe esa, por decirlo así, ese artefacto sagrado de que un comisionado residente no retara al gobernador incumbente. ¿Tú no crees que todo esto es también producto o una cosecha de lo que ya a través de su carrera política ha sembrado Jennifer González? Sí. O sea, ella hoy, en estos días, habló de muchas cosas que para mí ella sabe que ella las ha vivido con otra gente. Entonces, ella, por ejemplo, hablaba de que Tomás Rivera Schatz no iba a sus reuniones cuando ella la convocaba. Ella le hacía lo mismo a Ricardo. ¿Ricky llegaba temprano? Ricky puede ser que a veces, pero Ricky llegaba. Ricky, me acuerdo No, porque Tommy dijo hoy que ella llegaba a las 2 horas de las pautadas. Ricky, era dependiendo, había de todo, pero sí, una cosa que sí pasaba era que en un momento dado incluso se puso hasta un calendario nuevo, una hora distinta, más que para reuniones con ella. Y eso creo que fue una reunión o dos y después no hubo más nada. Siempre, mira, oye, Jennifer González llegó a ser gobernadora de Puerto Rico, que eso es la posición más alta política, ¿verdad? Uh-huh. Ahora pues es ver si se puede mantener. Y si no lo puede mantener, pues ¿cuál es el otro camino? Pues qué sé yo, una derrota o dejarlo, ¿verdad? Eso no, y no sería raro para que sepa. Uh-huh. En Puerto Rico no ha repetido la gobernación una persona desde el año que yo nací, papá. Desde el 1996, que fue Pedro Rosselló. 30 años ya. Hace 30 años. Sí, yo en mi historia no he visto un... Así que no sería raro, ojo, el que esto le pase ahora. Lo que está ocurriendo es parte de la dinámica de política que se ha dado. Oye, ella fue la primera que retó a un incumbente del PNP con números positivos, porque él no tenía números negativos, eran números positivos, y sin embargo ella lo retó. Es la primera que se retó a un incumbente y le ganó. Uh-huh. Por eso que alguien la rete a ella ya no es historia, ya no se ve como una ofensa, eso ya pasó. Así que pueda, sí, pues, o sea, si lo quieres ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Pues ya lo hizo, pues que le pase a ella, pues no sería nada raro. Lo mismo. ¿Y por qué tienden a hablar de esta manera? Y te pregunto a ti, porque tú has sido yo te categorizo a ti como un político insider. Uh-huh. ¿Por qué rayos enfrentar? Y es lo que yo digo siempre, ¿por qué no pueden salir y hablar abiertamente de esto y actuar como que esto que está sucediendo es algo que nosotros nunca hemos visto? Lo digo por parte de la propia gobernadora, como que los ataques que ella está haciendo a la figura de Tomás Rivera Schatz eran los mismos, o de lo que ella acusa a Tomás Rivera Schatz, era lo mismo que hacía ella como comisionada residente. Yo lo que pienso es lo siguiente. Mike. Aquí hay unos elementos, ¿verdad? Que cada cual decide qué estrategia seguir para preservar su figura, su candidatura política. Uh-huh. Y de nuevo, yo siempre utilizo la coyuntura histórica, pues la coyuntura histórica que cada cual vive es distinta uh-huh. y es difícil para uno. Tú nunca le vas a poder abrogar o le vas a poder señalar a diferentes líderes políticos acciones iguales por motivos iguales. Aquí cada cual, ¿verdad? está en un lugar distinto y
Y pues sus acciones se justifican para ellos. ¿Ves? La gobernadora ahora mismo está justificándose. ¿Por qué? Porque se siente que puede vilificar las acciones de Tomás contra ella, de Tomás Rivera Chatz contra ella, primero que no han sido contra ella, número uno, y número dos, que yo creo que hasta lo que ha hecho él en ocasiones es hasta consejo, no sé ni siquiera, o sea, fíjate que siempre hablaba de los asesores de ella, de los daños que le estaban haciendo a ella, no hablaba de ella, fíjate, pero ella lo asume como que es un ataque a ella y págate, le mete. ¿Y por qué lo hace ahora y no lo vio cuando ella se lo hizo a Pierluisi? Porque el momento histórico no era el mismo y ella no estaba en la misma posición. Son distintas. Ella justificó en aquel momento aquellas acciones. Ahora, pues ella lo que justifica es el señalamiento de esas acciones. Al final del día, tú y yo que las vemos de acá, de afuera, decimos, pues son lo mismo. Y son lo mismo. Ahora está tocando al revés. Claro. Y sí, posiblemente sí. Yo creo que lo único que va a cambiar aquí es, como estamos hablando de un tema político y puramente político electoral en su momento, va a ser si la gobernadora puede arreglar el camino por el cual va llevando su partido y su aspiración política. Evidentemente, hoy no está bien aspectada. Hoy no luce bien. Pero la política cambia de un día para otro. Claro. Y yo creo que hay mucha gente que allá afuera, muchos analistas, hay unos que lo que hacen es tirarle pétalos y decir, no, muchacho, ya, esta peleita hay que arreglar. U otros no le adscriben responsabilidad a ella, se la asignaron. U otros dicen, ella ya no puede, ella es un cadáver político. Pues, ante esa gama de opiniones, mi pensamiento es el siguiente. Yo creo que ella no es ni muerta política, ni tampoco sus aspiraciones lucen bien, ni tampoco sé si puede enderezar o no, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. E incluso tampoco sé si su relación con Tomás Rivera Chatz puede ser remendable, pero todo puede pasar. Yo lo que creo es que no nos podemos adelantar más allá de lo que estamos viviendo, porque sin duda lo que estamos viviendo es histórico. Y va a haber mucho que hablar de aquí al día de la comisión, si se da, el día de la comisión y a futuro lo que ocurre después de la comisión total. Eso va a ser determinante posiblemente, es un punto de inflexión en cada uno de esos 4 aspectos que te acabo de decir, en su gobernación, en su candidatura, en la capacidad de remendar relaciones y en la capacidad de reencaminar su vida política. Si pasan cosas que van en detrimento de ella y continúa esto así, yo creo que ella pues no luce bien en el futuro. Pero tampoco puedo decir que ya se acabó, porque no estamos desahuciarla. ahí. Sí, no estamos ahí. Ok, bueno, Carlos, gracias por venir. A ti. Gracias. Yo creo invitación. que obviamente esta es yo creo que el análisis más completo y profundo que cualquier persona puede escuchar sobre esta situación ahora mismo. Yo creo que tuvimos una conversación. Y y tratamos, ¿verdad? Yo creo que lo importante, Mike, que nosotros, a través del tiempo, nosotros no somos... No tratamos, o sea, aquí podemos tener nuestros favoritismos, porque, ¿verdad? Todos los tienen, todos los tenemos. Pero siempre hemos tratado de ser en nuestra voz lo más objetivo posible dentro de lo que vemos. Y hay momentos que nuestras pasiones están, hay momentos que nuestras inclinaciones están, pero yo creo que en esta conversación se nota. Y el que la pueda veanla varias veces para que se den cuenta que estamos siendo bien objetivos con todo lo que estamos viendo. Es un cuadro es interesante políticamente hablando y es bien raro que se vea en este momento a 1 año y 3 meses de las elecciones, pero ante esa situación creo que estamos haciendo de la mejor manera posible. Bueno, ahí lo tienen, suscríbete al canal, enciende el botón de la campanita, dale like al video, comenta y comparte esto con todo el mundo. Nos vemos en la próxima.